César Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de materias jurídicas en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Anáhuac del Norte y en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Es integrante del Colegio de Abogados del Estado de México, miembro regular del Instituto Nacional de Administración Pública, académico de número en la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. También es integrante de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Fue presidente municipal de Metepec, gobernador del Estado de México, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. En 2 ocasiones ha sido senador de la República, también diputado federal. En 2012 ocupó la presidencia de la Fundación Colosio y fue presidente del PRI de diciembre de 2012 a agosto 2015. César Camacho, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. César, ¿cómo es que tú llegas a la política como alguien que, por supuesto, estás en la abogacía, pero esta inserción de un personaje como tú que finalmente llegó a ser hasta gobernador del Estado de México y luego continuó, normalmente luego ya los exgobernadores se retiran, pero platícanos un poco el tema de un César Camacho inmerso en la política? Sin frasearlo tan claramente como lo dices, que me iba a dedicar a la política o que yo pudiera asumir que iba a ser político, sencillamente me gustaba la política. Desde muy joven, desde adolescente, leer los periódicos, enterarse de quién es quién, qué es lo que está ocurriendo en la vida pública. Yo estudié en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, que por cierto, dentro de 11 años tendrá 200 años de vida institucional, es una gran universidad de un estado. Estudié Derecho, pero siempre tuve la inclinación a lo que podríamos hoy decir el derecho público, es decir, el gobierno, los asuntos del Estado. Antes de meterme de lleno al mundo de la política, trabajé en un despacho de litigantes. Me sentí contento, aprendí muchas cosas y como estudiaba y trabajaba me sirvió mucho para, diríamos que disfrutar más la vida académica y aprovechar mejor las lecciones. Pero es una especie de intuiciones, es decir, a mí esto es lo que me gusta, tener opiniones, decir, quizás impector en ese momento, cómo es que hay cosas que no me gustaban. Y para mí hubo un cambio radical en la escena de la política mexiquense. Cuando yo estudiaba en la carrera, el gobernador era el doctor Jorge Jiménez Cantú, un político recio, pero digámoslo hoy, de la vieja guardia, claro. Un político que hacía giras a caballo, un político afecto a grandes reuniones, concentraciones. Y viene Alfredo del Mazo, justamente Alfredo del Mazo González, en 1981, de 37 años entonces, con ideas distintas, con una visión mucho más moderna de la administración pública y con una posición incluyente y aperturista. Yo era dirigente estudiantil, era del Consejo Universitario en el Estado de México y nos invitaron, sin ser estrictamente un militante, no militaba en ningún partido, y me gustó mucho la gira, las posiciones de Alfredo del Mazo, con quien acabé siendo, para fortuna mía, muy cercano amigo, que hemos trascendido la política y hemos cultivado una relación personal para mí muy importante. Me importan los asuntos públicos y después en la orientación de la vida profesional me involucré en el mundo jurídico, pero hacia el derecho público, el derecho constitucional, del derecho administrativo, y fui teniendo oportunidades ya después solo en el sector público, tanto en el orden de la administración como de la política partidaria, la elección popular. Y hoy te diría en síntesis, esto es lo mío. La política es lo mío. La posibilidad de concertar, de conciliar, de avanzar posiciones, de respetar al otro y de construir consensos. Tú fuiste, o eres más bien, un político que vivió los dos mundos políticos. El mundo donde el PRI era el partido único, prácticamente, digámoslo así, hegemónico, sí, como le llaman, y fuiste gobernador incluso así. A ver, platícanos un poco lo que era ese mundo. ¿Qué era hacer política cuando todo dependía de la voluntad del presidente? Bueno, de la voluntad del presidente, del gobernador o del presidente municipal, en una posición absolutamente verticalista. Lo digo en broma, pero parece en serio.
el reto era conseguir una candidatura y no morirse. Es decir, había garantía de que el postulado iba a conseguir ser presidente municipal, diputado local, federal, senador o lo que sea. Viví efectivamente, te voy a dar un dato, después de la reforma, que por cierto tendrá 40 años al final de la llamada reforma política atribuida a Reyes Heroles como secretario de Gobernación, se establecieron 300 distritos electorales, es decir, antes había un número indeterminado de distritos. Bueno, el PRI ganaba 299. Yo recuerdo la elección del 82, ya muy cerca, la del 85, y perdíamos un distrito, por cierto, en el Estado de México, en Naucalpan, el emblemático distrito 18, que era Satélite, Chegaray, etcétera. Vino, fíjate, en perspectiva, una especie de debacle de los tiempos aquellos, en 88, cuando de 34 distritos el PRI pierde 9. Es decir, parecían demasiados. Hoy, con la competencia, perder 9 de 34 hubiera sido un gran éxito. Claro. Bueno, esto y otros factores hicieron que el señor Beteta, entonces gobernador, tuviera que salir del cargo de ese tamaño. Me toca entonces un PRI hegemónico, casi único, que vive en el 88 su primer momento difícil, agrio por momentos. Y otra vez, si fuera hoy, no sería ninguna debacle. Habíamos perdido las senadurías en el estado de Michoacán y en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal. Y en 91 el PRI se recuperó muy bien, ganó prácticamente todo. Viene para irme a pasos agigantados en 97, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y desde entonces ningún partido la tiene. En 2000 la alternancia, y soy yo mismo parte de esa generación de políticos. De 2000 a 2002 estamos en la oposición y yo tengo la fortuna de seguirme formando desde dentro. En el primer sexenio fui senador y en el segundo, en el primer trienio fui diputado. Es decir, la primera fuerza opositora que primero se lamió las heridas, se especulaba sobre que el PRI incluso desaparecería. No solo expresamos y acreditamos que gozábamos de cabal salud, sino en 2012 fuimos capaces de recuperar. ¿Añoras ese tiempo de un PRI sin oposición? Bueno, debo decir algo con pragmatismo. Ese tiempo del PRI en oposición te da... Sin oposición. En la oposición te da... Sin oposición. Ah, bueno, no, fíjate que no. Yo creo que poco chiste tendría la política así. No, déjame decirte con pragmatismo qué me pasó a mí siendo oposición. Es muy difícil que alguien formado, o alguien con una especie de hardware de ser gobiernista, ahora sea oposición. Debo decir, en términos pragmáticos, que es más cómodo. Es muy fácil señalar y es más difícil asumir desde el ámbito de la responsabilidad qué hacer con las cosas públicas. Estamos platicando con César Camacho aquí en Línea Directa. En el 2000, cuando pierden la presidencia de la República, decían, el PRI se acabó. Es el fin. Y el poder del PRI se traslada fundamentalmente a los gobernadores de los estados. Es cierto, ahí pues hay que empezar a cambiar el chip del priismo bajo el principio de que pues hay que empezar ahora sí que a negociar de una manera muy distinta. Esto que hace un momento tú nos narrabas, ¿cómo se fue viendo? Ustedes pensaban que podían regresar en 2006, una presidencia priista, digo yo, malograda, en Roberto Madrazo se los impide, pero ¿qué es lo que le pasaba al PRI en todos esos años? Déjame decirte con toda honradez que, para usar una expresión coloquial, el PRI no se hallaba. Yo fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde 2000 y primero nos tardamos en llevar a cabo la primera Asamblea Nacional porque primero teníamos que dejar que drenara todo aquel, más que pensamiento, sentimiento, reacciones viscerales, culpas mutuas de que habían perdido. Porque habíamos perdido y mucho resentimiento. Posiciones o sugerencias de oposición radical al gobierno de Fox, posiciones de dialoguistas, de ver cómo construimos puentes. Y se fue construyendo en ese tiempo, después de la asamblea, que tardó más de un año en convocarse,
diríamos que de un eje vertical, uno horizontal, donde los gobernadores tenían una especial fuerza, también los coordinadores de las bancadas en el Congreso de la Unión y la presidencia del PRI. Llegamos a 2006 y no tuvimos los resultados que hubiéramos querido, nos mandaron a tercera fuerza. Y voy a dar un dato de coyuntura, en el Estado de México también perdimos la elección, como la perdimos en 2000. Lo digo a propósito, dice, en el Estado de México el PRI no ha perdido nunca. No hemos perdido nunca la elección de gobernador, pero hemos sabido lo que son los reveses electorales porque forman tanto como las victorias. Ahora, dime una cosa, cuando finalmente el PRI tiene que llegar a la decisión, tanto con Fox como con Calderón, de negociar para que las reformas funcionen o no, este cálculo que decían, el PRI bloqueó las grandes reformas con Felipe Calderón porque estaban confiados en que pues esas las podían realizar los priistas y no se las iban a entregar a un gobierno panista porque estaban confiados en que iban a regresar con Peña Nieto a la presidencia. Fíjate que no es así, Ezra, no, honradamente no. Se habla de que también hubo propuestas de reforma energética, propuestas de reforma fiscal, sí, otras propuestas de reforma energética y de reforma fiscal con las que no estuvimos de acuerdo y lo documentamos. Incluso hubo oportunidades para platicar con ambos presidentes de frente. Yo recuerdo a un Vicente Fox muy elocuente, pero con generalidades. Hay que hacer las reformas porque esto es bueno para México. Pues hasta ahí vamos muy bien. Pero cuando empiezas a desmenuzar los planteamientos, resulta que el propio presidente se quedaba sin argumentos. En consecuencia, no hubo una actitud reacia a las reformas, sino un desacuerdo en partes sensibles de las reformas. Y nosotros, por supuesto que siempre pensamos en la posibilidad de regresar a la presidencia, pero nunca hicimos un cálculo que me parece de un optimismo desbordante. Esto vamos a guardarlo porque nos va a tocar hacerlo a nosotros. Más bien, esto no transita en estos términos. Pero déjame decirte, yo fui también miembro de la 60 legislatura a la que le tocó la toma de protesta de Felipe Calderón, donde el PRI asumió una responsabilidad, no exagero, histórica, de decir, bueno, no ganó nuestro candidato, pero reconocemos a Felipe Calderón como el presidente. Una forma de contribuir es estando presentes. 106 de 500 fue la bancada más pequeña de la historia del Poder Legislativo, del PRI en el Poder Legislativo. Y una forma de contribuir fue estar presentes, contribuir a dar el quórum, porque hubo gente que le apostó a que no iba a haber el número suficiente de diputados, de senadores, no iba a haber Congreso instalado y en consecuencia Calderón no podía rendir protesta frente a un órgano legislativo, un Poder Legislativo que no estaba debidamente instalado y acreditado. Fue, diríamos, el inicio de la recuperación, Ezra. Siendo 106 de 500 fuimos un partido bisagra en la Cámara de Diputados. Y la recta final hacia la recuperación fue la 61 legislatura, de 2009 a 2012, donde ya, lo digo porque es mi convicción, se empezó a perfilar a Enrique Peña Nieto como el probable candidato del partido. Y al final de ese periodo era prácticamente el candidato. Ahí estaba el candidato como tal y finalmente esta recomposición del PRI, esta idea de empezar a ver un posible triunfo de Enrique Peña Nieto los llevó ya para 2012 a ver un PRI totalmente diferente a partir fundamentalmente del apoyo de gobernadores. Esta idea de recomponer al PRI de un presidencialismo, de un modelo de presidente absoluto a gobernadores que ahora tendrían que pues girar en torno a otro gobernador que era Enrique Peña Nieto, funcionó correctamente. Te voy a dar mi versión y es una versión, creo yo, que reivindicable porque es una versión de alguien que vivió de cerca este fenómeno. Claro. Voy a hacer una confidencia. Cuando el candidato Peña Nieto recibió su constancia de mayoría, que estábamos contentos todos, llegó a formular en un grupo más o menos pequeño, ¿qué vamos a hacer con el PRI? O sea, es decir, ya ganamos, es decir, ganó él y sus colaboradores, estábamos muy contentos de que esto hubiera ocurrido, pero no podíamos seguir con un partido que estaba diseñado para un tiempo diferente y para un esquema distinto. Es así que fuimos, bueno, primero yo fui muy elocuente, dije cosas y al cabo de un par de meses era yo el presidente del PRI. En el 11 de diciembre de 2012, o sea, 11 días después de que él asumió la presidencia de la República. Convocamos a una asamblea
que cambió radicalmente la declaración de principios y sobre todo el programa de acción. Lo sintetizo. Con el viejo programa de acción no hubiéramos podido hacer la reforma energética, por ejemplo. No hubiéramos podido impulsar reformas, las reformas transformadoras, o no todas, o no en estos términos, sino con el aval de un partido que sabía que tenía que modernizarse, que tenía que transformarse. Y el presidente de la República, por supuesto, reivindica el papel de político fuerte, pero no el único. Es decir, la fuerza de los gobernadores, la presencia de diputados y senadores, que antes, lo voy a decir crudamente, parecía testimonial. Es decir, el gran legislador era el presidente de la República y hay de aquel que osara quitarle una que otra coma. Hoy la mayoría de las iniciativas empiezan en las cámaras, el presidente, por supuesto, participa a través de sus colaboradores en el ámbito jurídico o de algunas materias de la Administración Pública Federal. Es decir, el PRI de 2012 para acá no es en modo alguno el PRI de 2012 para atrás. Y tampoco lo vería simplistamente que del PRI de 2012 para atrás es el mismo yéndome hasta 1929. El PRI se ha ido transformando, no hay un nuevo y un viejo PRI. Es un PRI en constante evolución, en transformación, para adecuarse a los tiempos que le está demandando una nueva sociedad. Y esta, que ha cambiado vertiginosamente porque está cambiando el mundo, exige un PRI puesto al día. Estamos platicando con César Camacho aquí en Línea Directa. Camacho, finalmente, con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, logran establecer, dadas las condiciones en Acción Nacional y en el PRD en su momento, el famoso Pacto por México e impulsan estas reformas que definitivamente pues, le cambian la fisonomía al país, le dan otra dinámica para el crecimiento, otras reglas del juego, y esto también genera un modelo de desgaste para el propio PRI. Es una situación muy típica de estos regímenes que hacen los grandes cambios, pero que terminan pagando las facturas por esta transformación, con, pues también es cierto, todos estos escándalos de corrupción de gobernadores que les pegan en las elecciones y que hoy les vuelven a generar este dilema de qué hacer para poder plantear en el 2018 una alternativa política de seguir en el poder. Creo que el Pacto por México es un gran triunfo de la política. El presidente, siendo presidente electo, fue quien lo impulsó, y hay que decirlo, con un gran sentido de responsabilidad y con buena reacción tanto del PAN como del PRD. A mí no me tocó el inicio del pacto, pero sí su desarrollo, su concreción. Y soy un protagonista, alguien que vivió de cerca las negociaciones y creo que se convirtió en una especie de incubadora de acuerdos. Es así porque al final, si no mal recuerdo, son 9 de las 13 reformas implicaron reforma constitucional. El periodo que más reformas constitucionales ha impulsado es el del presidente Peña. Casi el 25% de todas las reformas de 100 años se llevaron a cabo en el periodo de Enrique Peña Nieto. Es cierto, hay que asumir responsabilidades. Si alguien, para decirlo coloquialmente, decide nadar de muertito, puede subsistir, sobrevivir, pero eso no es actuar con responsabilidad. Y bien dices tú, hay veces, y este es el caso en más de una reforma, que hay que pagar costos. Las reformas no tienen efectos mágicos. El cambio social no se da por decreto. Hay que sentar las bases constitucionales. Ahora estoy pensando en la educativa, una gran reforma a la Constitución, 3 reformas o 3 leyes derivadas de esta reforma. Los resultados para que un nuevo modelo educativo tenga efecto, los resultados se verán en varios años, o los de la reforma energética, pero hay que hacerlo. Y hay que sacar la cara y hay que hablar con la verdad. Yo soy un convencido que en la cuenta larga de la historia este periodo se va a registrar como uno fructífero, donde ganó la política y donde hemos tenido un presidente fuerte, un presidente patriota, un presidente con los pantalones bien fajados. Ahora, a partir de toda esta situación que se da, te decía yo, con respecto a gobernadores que tienen que pagar por sus culpas, se genera esta perspectiva de
¿qué hacer de aquí en adelante? Y me refiero al 2018. ¿Qué va a pasar en 2018? ¿Cómo va a procesar el PRI la candidatura para el 2018? Bueno, primero es una lástima que haya gente que no entienda el sentido de la representación pública, que no entienda que es mucho más que una norma jurídica, la de guardar y hacer guardar la Constitución, la de actuar con honradez. Esto es una exigencia ética. El poder público, que cada día está más puesto en una vitrina a la consideración de todos, demanda no solo eficacia, sino demanda con toda razón honradez. Yo creo que, como soy un convencido por mi formación de abogado, que las conductas personales las conductas penales son personalísimas, si alguien la hace, ese alguien que la pague. Si es del PRI o de cualquier signo partidario, eso no importa. Y no importa la posición mediana, chica o grande que ocupe, porque le hace un daño, por supuesto, al PRI. Bueno, se hace un daño a sí mismo, pero le hace un daño grave a la política, que no está, por cierto, y a la representación popular en su mejor tiempo. En consecuencia, yo creo que derivado de esa demanda social fuerte, diría que no da tregua ni cuartel. Hay que concretar, hay que llevar hasta sus últimas consecuencias, hay que aplicar el Sistema Nacional Anticorrupción, que no solo es un sistema que combate a los que hacen las cosas indebidamente, sino que busca un buen desempeño, un buen gobierno, un gobierno de resultados. Ahora, es evidente que eso nos puede afectar. El reto del PRI es no ser cómplice de nadie, no abrigar espacios para la impunidad, desmarcarse de quienes abusaron de una posición otorgada, sí por los ciudadanos, pero impulsada por el PRI, y hacer que con la dureza propia de la ley se les castigue. Hacia el 18. Yo creo que tenemos que hacer varias cosas, entre otras dos. Yo creo que tenemos que poner otra vez el reloj del PRI a tiempo, es decir, sintonizar al PRI con la sociedad, que evoluciona incesantemente. Y bueno, es de todos conocido que en la segunda mitad de este año habrá una Asamblea Nacional a la que convocará Enrique Ochoa, que va a ser nuestra plataforma de despegue de cara al 2018. Entonces, posiciones claras, mucha cercanía con los ciudadanos, mucha comunicación, mucha sintonía del PRI en la perspectiva ciudadana, no esperar a que los ciudadanos se ubiquen en la nuestra, y eficacia en la comunicación. O sea, creo que el gobierno, el PRI, no siempre ha sido el mejor para comunicar las cosas, muchas y muy buenas, que se han hecho a favor de los mexicanos. Ya no es el presidente el que elige al candidato. A ver, me parece que el punto de vista del presidente tiene un enorme peso. Solo que el presidente escucha todos los días a mucha gente, lee periódicos, ve la televisión, escucha a los empresarios, a representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Un PRI abierto, un PRI sensible, un presidente que tiene, decía yo, un peso específico de gran consideración en las decisiones del PRI, pero será un PRI nacional, un PRI de la dirigencia que encabeza Enrique Ochoa, el que conduzca este proceso, el que muestre sensibilidad. Y si bien la figura presidencial o la candidatura presidencial es la más importante, tendrá que haber enorme cuidado en seleccionar a los candidatos a senadores, a los candidatos a presidentes municipales, que los hay, a los más de la mitad del país renueva las gubernaturas. Es decir, el presidente el candidato a la presidencia va al frente de este bloque ciudadano, pero habrá mucha gente que también sume votos o eventualmente reste. Hagamos votos porque los aciertos en las decisiones del partido sean aquellos que sigan sumando y que haya compromisos muy claros, mensajes sencillos, fácilmente digeribles por una comunidad escéptica, exigente, que quiere seleccionar muy bien a sus políticos y que conoce el valor de su voto. César Camacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Isra. Hasta pronto. Es César Camacho, aquí en Línea Directa.